Hola, ¿qué tal? Carta 14. El egoísmo y cómo vencerlo. Querido hijo, en esta carta sigamos considerando algunas piedras que frecuentemente estorban la marcha de muchos jóvenes y de las que confío alcanzarás a librarte. Dijo San Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Por su parte, Metastasio afirmó, no mereció nacer quien solo vive para sí. Aunque esta expresión puede parecerte demasiado fuerte, cuando pienses en lo que es un egoísta y en lo que es el egoísmo, reconocerás sin duda que las palabras que te acabo de citar, el poeta italiano decía una gran verdad. El egoísta es siempre un espectáculo repugnante. Es algo así como un voraz gusano que por donde pasa lo devora todo. Para él no existen más intereses que los propios. Sus opiniones son las únicas que merecen ser tenidas en cuenta. Sus necesidades son siempre superiores a las de los demás. De hecho, parecería incapacitado para comprender la necesidad ajena. Es duro como una piedra con los demás, ya que para su mentalidad, que es más estrecha a medida que es más egoísta, el mundo se reduce en él mismo o se reduce a él mismo. Los demás no tienen importancia. Tú conoces la historia de Alcibíades, aquel inescrupuloso y extravagante general ateniense. Alguien le preguntó una vez a Sócrates por qué Alcibíades, que había viajado tanto y había conocido la mayor parte del mundo, era un hombre que jamás estaba contento. La respuesta fue, porque donde quiera que va siempre lleva su yo con él. Nunca encontrarás un egoísta que esté contento. El egoísta es un egocéntrico, es una persona que aunque no lo confiese, siente que todo el mundo gira o tiene que girar en torno de él. Quiere ser él quien posea la mejor de todas las cosas y no tolera que otro tenga lo que él no tiene. Cuando alguien alcanza una posición más destacada que la suya, o cuando alguien posee cosas que él no puede obtener, siente hervir dentro de su corazón una verdadera hoguera que consume todo sentimiento noble. El egoísta está convencido de que sus opiniones son mejores que las de los demás. Su inteligencia es la más brillante y hay del que se atreva a dudar de él. Llega en su extravío, aunque esto parezca una simpleza, a creer que hasta sus enfermedades son más terribles que las enfermedades de los demás y que, por lo tanto, merece más consideración que nadie. Habla constantemente de esas enfermedades, las mima y cree que todo el mundo tiene la obligación de mimarlas con él. Jamás está satisfecho con lo que tiene. Vive martirizado por lo que no posee. Vive pensando en lo que cree que le falta. Se desespera y es infeliz
y la codicia roe su corazón. Con cuánta verdad dijo el patriarca: al codicioso consume la envidia. Quizás tenga razón Montalvo cuando dice que para la codicia nada es sagrado. Si el ave fénix cayera en sus manos, se la comiera o vendiera. El egoísta, lleno de codicia y envidia, vive ofuscado, dando razón al dicho de que la envidia es ciega. Se cuenta que un mal día la maldad y la impotencia se dieron la mano. De tan menguada unión solo podía resultar un fruto mezquino y raquítico, y así fue en efecto, nació la envidia. Desde su más temprana edad reveló un odio mortal contra todo lo que es puro y grande. Llegó a odiar hasta el mismo sol cuyo calor le daba vida. Un día que la envidia contemplaba un rayo del luminoso astro desde la ventana, tuvo la idea de sepultarlo y empezó a echar sobre él paladas de tierra. Corrieron en su auxilio el odio y la impotencia. Pero en vano, el rayo del sol brillaba siempre. A gritos pidió la envidia el esfuerzo de las comadres del barrio. Doña Ignorancia acudió con un cargamento de torpezas. Doña Ineptitud con sus tonterías. Doña Indignidad con sus odres de residuos. Y Doña Calumnia con sus infamias. Mas el sol brillaba siempre. Vencida la envidia, cayó sobre aquel montón de escorias, debatiéndose furiosamente ante la imposibilidad de sepultar a su enemigo. Cuando salió del letargo en que la sumió la ira, en vano buscó al luminoso rayo del sol. Estaba ciega. Sí, hijo mío, quien quiera que obre bajo los impulsos de la envidia será guiado por un sentimiento ciego e innoble. Dijo la Rochefoucauld. Yo no sé pronunciar ese nombre, así que lo voy a deletrear. La es L-A y luego el nombre más largo. R-O-C-H-E-F-O-U-C-A-U-L-D. Dijo esa persona: la verdadera prueba de que se ha nacido con grandes cualidades estriba en haber nacido sin envidia. Te dije antes que todo egoísta es codicioso, y es un pecado tan grande, abarca tanto y significa tanto en la vida de quien lo sufre, que es objeto de uno de los 10 mandamientos de la ley divina. Dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿No son claras las palabras del 10º mandamiento? Se cuenta la historia de un hombre muy avaro y egoísta que vendió cuanto poseía, lo redujo todo a un trozo de oro y lo enterró en un lugar oculto que visitaba frecuentemente para recrearse en su contemplación. Observado por un vecino suyo, desenterró el tesoro
y se lo llevó. Puedes imaginarte que el desconsuelo del avaro al enterarse del robo no tuvo límites y lloró y comenzó a llorar. Y desesperarse y arrancarse los pelos. Enterado de la causa de su dolor, un amigo le dijo: ¿para qué te servía un tesoro que tenías oculto y no lo utilizabas? Coloca una piedra en su lugar. Imagínate que es oro y te prestará el mismo servicio que lo robado. Hijo mío, el egoísta padece de una constante preocupación porque se respeten sus derechos y se siente ofendido por cualquier nimiedad. Parece hallarse en estado de permanente alerta contra su prójimo y en todo suele ver desprecios, insultos y afrentas. Sospecha que los motivos de los demás. Imagina que quienes lo rodean están siempre conspirando contra él. De ahí quien vive lleno de desconfianza y pesimismo. No, de ahí que vive lleno de desconfianza y pesimismo. Y no comprende que la felicidad estriba no en lo que se quiere, sino en lo que se tiene. Ignora que estriba en olvidarnos de nosotros mismos para interesarnos en los demás, porque cuando fijamos nuestra vista en nuestra propia persona y nos comparamos con nosotros mismos, perdemos el sentido de la proporción y nos magnificamos tan desmedidamente que caemos en el terreno del absurdo y naturalmente cosechamos la antipatía de los demás. Que a veces el egoísta lamenta la vaciedad de su vida por los daños que ha ido causando día tras día a los demás y en sí mismo. Es una pregunta, tengo que empezarla. Esa pregunta fue una pregunta. Que a veces el egoísta lamenta la vaciedad de su vida por los daños que ha ido causando día tras día a los demás y a sí mismo. Te digo, hijo mío, que a menos que el suyo sea un arrepentimiento verdadero, podrá aplicársele con toda propiedad la siguiente copla popular. El señor Don Juan de Robles, con caridad sin igual, mandó hacer este hospital, pero antes hizo los pobres. Para librarnos del egoísmo es necesario que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Es menester que aprendamos a colocarnos en el último lugar, no en el primero. Es necesario que reconozcamos que los demás tienen iguales necesidades que nosotros, iguales sentimientos, iguales privilegios e iguales derechos. Hijo mío, sé siempre generoso, así la envidia no atormentará tu espíritu. Vive feliz y contento con lo que tengas. Lucha por conseguir lo que te falte, pero con armas nobles y en el terreno del honor. Está siempre dispuesto a todos los sacrificios en favor de los demás. ¿Has oído el caso de Santiago, aquel niño de 13 años cuya hermanita,
hubo de someterse a una operación que le costó tanta sangre que fue necesario hacerle una transfusión. Se analizó la sangre de cada una de las personas mayores de su familia, pero ninguna la tenía del mismo tipo de María, la enferma. Se analizó por fin la sangre de Santiago y se descubrió que se adaptaba perfectamente a la de su hermanita. El médico le preguntó: Santiago, ¿estarías dispuesto a dar parte de tu sangre a tu hermana? Santiago pensó un instante y luego dijo: sí, doctor, si ella la necesita. La necesidad era realmente grande. Se preparó al niño para la transfusión y durante los preparativos el médico notó que Santiago palidecía intensamente sin que aparentemente hubiera razón para ello. ¿Te sientes mal?, preguntó el médico. No, doctor, pero quisiera saber cuándo voy a morir. ¿Morir? ¿Te parece que una persona muere cuando da un poco de sangre?, preguntó el médico asombrado. Sí, doctor, contestó el niño. ¿Y tú dabas tu vida para poder salvarla? No. ¿Y tú dabas tu vida para poder salvarla de María? Sí, doctor, repuso cándidamente el niño. ¿Conoces tú, hijo mío, un caso de generosidad, de desinterés y de heroísmo más grande que este? Puede haberlo. Hijo mío, nunca seas quisquilloso. Deja a un lado cualquier exagerado amor propio. Olvida las heridas que a tu parecer te estén infligiendo. No te escudes detrás de la palabra dignidad. Con frecuencia lo que designamos con el nombre de dignidad no es más que orgullo y vanidad. Habla menos de tus derechos individuales. Piensa más en tu prójimo. Respeta la dignidad ajena y los derechos de quienes te rodean. Decía Luis Franco: los hombres y las hormigas creen que el mundo no es estrecho para ellos. Repito, decía Luis Franco: los hombres y las hormigas creen que el mundo es estrecho para ellos, pero los planetas no se estorban entre sí. Hijo mío, sé amplio y grande como los planetas y no minúsculo como las hormigas. Destierra el egoísmo y serás feliz. Ten siempre presente el divino principio del amor. Recuerda las palabras del apóstol: el que no ama no conoce a Dios. Este es el problema de nuestra civilización actual. Ya lo notarás. Hoy no se ama, por lo tanto no se conoce a Dios. De ahí que florezca el egoísmo como una flor de mal para sofocar y consumir aún a los creyentes. Por eso el cristianismo resulta vacío, sin altruismo, atormentado, carece del espíritu de sacrificio. Tú sé siempre generoso. Dijo el Señor Jesús: más bienaventurada cosa es dar que recibir.
¿Has pensado profundamente en el ejemplo de generosidad, de desinterés y de falta de egoísmo que nos dio el Señor Jesucristo? Era el Hijo de Dios, era Dios el mismo. Era el Hijo de Dios, era Dios el mismo. Sin embargo, dejó toda su riqueza en los cielos, se despojó de su gloria y de su grandeza, y vino a este mundo para tomar la naturaleza humana, la tuya y la mía. Después de comenzar su vida pública durante 3 años y medio, sufrió mucho más de lo que tú y yo podamos siquiera imaginar. Pero sus labios no pronunciaron jamás una queja. Todo lo sufrió generosamente por nosotros, porque vino para hacer posible nuestra salvación. Sigue, hijo mío, el divino ejemplo de generosidad y de nobleza que nos dio el Maestro de Galilea. Hazlo y serás feliz. Vivirás contento y no sufrirás la tortura de lo que tienes. No vivirás contento y no sufrirás la tortura de lo que no tienes, ni te preocupará el hecho de que otros consigan cosas que para ti están vedadas. Sabrás siempre felizmente con lo que tengas, y en lugar de sentir que la envidia te roe el corazón, experimentarás una inefable sensación de paz y de tranquilidad que brotará de tu generosidad y de la presencia del Señor Jesucristo, que morará en tu corazón, porque de Él estará ausente toda sordidez.